Muy buenas tardes, querido público de Inofarma, otra vez bienvenidos. Ayer estuvimos en una transmisión de pequeñas especies. El día de hoy estamos con otra transmisión, pero esta vez vamos a hablar de grandes especies, específicamente de caballos. Estoy con la doctora Ana Celia Gómez. Doctora, ¿ya me ves por ahí? ¿Puedes activar tu audio? ¿Qué tal, doctor? Ya estoy aquí. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, casi noches. Muy bien, muchas gracias. Casi noches. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, doctora, pues mira, bueno, les quiero comentar, público, que tuvimos un pequeño problema con la cámara de la doctora, no se pudo activar, pero bueno, vamos a dejar aquí su imagen fija para que podamos verla, la conozcamos. Yo sé que ya muchos la conocen, pero bueno, estamos con este problemita. Doctora, bienvenida. Este es un espacio para que los médicos veterinarios que están deseosos de seguirse preparando, de conocer más, de saber más, por ejemplo, en mi caso, que yo soy de pequeñas especies, conocer más acerca de otras especies, como son los caballos, son tan hermosos. Es para ustedes, médicos, esto aprovechenlo. La educación continua es una herramienta que Laboratorio Inofarma, Loefer Inofarma, está implementando para promover el quédate en casa. Y yo sé que muchos, bueno, los médicos veterinarios es imposible o casi imposible que nos quedemos en casa, pero estamos con esa tendencia de hacerle entrar o hacer conciencia con los médicos, ¿no? De estarse capacitando continuamente. ¿Cómo ves esta idea, Anita? La verdad me parece muy bien esto de seguir con la educación continua y pues qué bueno que hay este tipo de oportunidades para seguir creciendo y avanzando y aprendiendo en lo que nos gusta. Claro, esta carrera que amamos tanto, ¿no? Algunos, bueno, personas, familiares, amigos que nos ven haciendo lo que hacemos, dicen, ¿cómo puedes hacer eso, no? Pero bueno, lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño hacia nuestros pacientes. Y obviamente hacia nuestros clientes, que son también más importantes a veces que los mismos pacientes. Bueno, doctora, voy a hacer algunas menciones. Por favor, ahorita te vuelvo a ver, ¿vale? Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Inofarma. Quiero agradecer a nuestros colaboradores, que son los distribuidores a nivel nacional en la República Mexicana, a Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, CEAMVET, del doctor Isidro Castro, que le mandamos un abrazo. También a Global Vet, distribuidora que ya también tiene nuestros productos en Guatemala, Improvet en Perú, también ya pueden buscarnos ahí. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Los invito a que se inscriban al Congreso IGNEO. Aquí en los comentarios vamos a dejar la liga para que se puedan inscribir. Es un congreso veterinario internacional, está muy, muy bueno. Entonces les recomiendo que se inscriban a No puedo responderte a eso. ¿Puedo ayudarte con alguna otra cosa? Perdón. En un momento. Se activó Siri. Perdón. Entonces les decía que el Congreso IGNEO es una herramienta muy importante a la que pueden ingresar, inscribirse, y ahí les voy a dejar la liga para que se puedan inscribir. También quiero agradecer a mis compañeros representantes, a mis compañeras promotoras que siempre están ahí visitando en la clínica o haciendo tratos con los distribuidores. Médicos, si tienes algún problema para conseguir los productos de Loefer o Inofarma, ingresa a la página que es www.inofarma.com.mx y en la sección de representantes vas a encontrar a los representantes por zona en la República Mexicana. Y si no estás en el país y quieres o te interesa la distribución de nuestros productos, puedes ingresar a la misma página en la sección de exportaciones y ahí te vamos a atender con mucho gusto. Pues creo que ya sería todo. Ahorita voy a leer tu currículum, doctora. ¿Cómo ves? Un poquito nada más. Muy bien. Porque yo sé que es un currículum muy grande, pero nada más voy a leer un poquito, ¿vale? Ok. Bueno, la doctora Ana Celia Gómez Campos es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Posteriormente hizo la especialidad en Medicina, Cirugía y Zootecnia para equinos en la Universidad Nacional Autónoma de México, acá en la Ciudad de México. También hizo una estancia profesionalizante en el Hospital del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para equinos en la misma facultad, en la FMVZ de la UNAM. Posteriormente hizo una estancia profesionalizante en Clínica Privada de Equinos, DITEC. También otra estancia profesionalizante en el Hipódromo de las Américas.
una estancia profesionalizante en The Donkey Sanctuary World Horse Welfare en la UNAM, también en las clínicas ambulatorias. Es miembro de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos de la AMBE. También es prestadora de servicios profesionales en Zagarpa, en Delegación Zacatecas. Tiene también participación en el equipo de médicos veterinarios o tecnistas oficial de los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Es responsable del área de clínica y nutrición para equinos de la raza pura española en la ganadería Yegua Villageli en Campeche, Campeche. También es fundadora de la clínica privada ambulatoria Medicina Equina AG en Zacatecas, México. Es ponente en el primero, segundo y tercer ciclo internacional de conferencias en nutrición y alimentación de equinos, realizado en la Universidad del Valle de México, Campus Sur, en la Ciudad de México. Pues como ven, es un currículum muy amplio, muy extenso, muy interesante, como siempre les digo. Doctora, ¿cómo estás viviendo esta pandemia? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo has visto? Pues seguimos trabajando. Realmente el trabajo no ha bajado. Creo que de repente hemos tenido algunas semanas mayor trabajo que otros días. Entonces, pues básicamente eso, seguimos trabajando. Pero creo que parece que cuando inició esto de la pandemia, en el primer mes, sí de repente aumentó pues el trabajo. Sí, lo que he comentado con todos los médicos que nos hacen favor de darnos plática, es que justamente eso, ¿no? Las personas están en su casa, o en este caso, en donde tienen a sus caballos, y se dan cuenta de que están enfermos o que pueden tener alguna enfermedad, ¿no? Y creo que por eso ha aumentado el llamado a los médicos veterinarios. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que sí influye eso de que ahora la gente esté más en contacto con sus animales y que se den cuenta de lo que realmente esté pasando o si falta algo en ellos. Entonces, yo creo que sí ha estado influyendo en que convivan más con, bueno, en este caso, en la especie que yo me dedico, que son los caballos. Sí, definitivamente yo creo que es la misma percepción que yo tengo. Doctora, quiero darte la bienvenida a esta hermosa familia de Loeffler Inofarma. Formas parte ya de esta familia, bienvenida. Fíjate que tenemos el gusto por primera vez de tener una ponente mujer. Habíamos hecho solo con hombres, no es ninguna cuestión sexista ni nada de eso, pero no habíamos tenido la oportunidad, ¿no? Las peticiones que se nos hicieron fueron así como fueron apareciendo, y la aceptación de la invitación que les hicimos a ustedes. Pues doctora, siendo la primer mujer que nos da una plática, bienvenida. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerles a ustedes por la invitación, muchas gracias por considerarme, estoy muy contenta de estar con ustedes y qué bueno que habemos mujeres que nos aventamos al ruedo, qué bueno que lo tomen en cuenta. Me da muchísimo gusto a mí, la verdad, me da muchísimo gusto. Además, bueno, la empresa donde yo trabajo son más mujeres que hombres, entonces sí nos superan en número, pero con mucho cariño las tratamos y procuramos por ellas y ustedes. Doctora, bueno, empezamos. Si quieres, por favor, compárteme la pantalla. Al final de la presentación, de tu plática, nos vemos para una sesión de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Sí, muy bien. Ok. Permíteme. Médico, te recuerdo que tú que nos estás viendo del otro lado, te recuerdo que estas pláticas se quedan grabadas. Van a estar en Facebook por un tiempo y después van a estar en la página que ya les mencioné, www.inofarma.com.mx. En la sección de webinar, ponle en conocer más y te va a poner el link para que puedas ingresar a la plática de tu interés y te dirige directamente a YouTube para que veas toda la plática completa. Si estás en la República Mexicana, tienes algún problema para conseguir los productos de Loeffler o Inofarma, por favor ingresa a la página en la sección de representantes. Mis compañeros representantes te van a atender con mucho gusto, y si es necesario, una de mis compañeras promotoras te visitará en tu lugar de trabajo, ya sea clínica o en los lugares de campo. Ya nada más esperamos a que nos pueda compartir la pantalla y continuamos.
Bueno, también en lo que se puede compartir, no sé qué pasó, en lo que se puede compartir la pantalla. Médico, tú que nos estás viendo del otro lado también, gracias a ti se hacen posibles estas transmisiones que son gratuitas, no te comprometen a ninguna compra, son gratuitas, son para ti. Por favor, revisa en la página de Facebook, Loeffler-Inofarma, para que puedas revisar todas las publicaciones que vamos a tener, los próximos eventos, y si la audiencia baja, me las van a querer cancelar. Entonces, por favor, ingresa a la página para que estés pendiente de todas nuestras notificaciones y las transmisiones en vivo. A ver, doctora, nos vemos al finalizar tu plática para responder algunas preguntas. ¿Te parece? Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Bienvenidos. Nos vemos en un ratito. Gracias, doctora. Adelante. Gracias. Pues bueno, nuevamente agradezco a Inofarma por la invitación y muchas gracias a todos los interesados en esta plática. Agradezco mucho su tiempo y que nos acompañen en estos minutos que vamos a hablar sobre alimentación, nutrición y salud en caballos. Realmente esta plática la escogí porque pues a veces no le tomamos tanta importancia a lo que es la nutrición o la alimentación en caballos. Desconocemos o se desconoce mucho en el medio de los caballos cómo alimentar a un caballo, cuántas cantidades de concentrado o cuántas cantidades de forraje les debemos de dar. Entonces, más que hablar exactamente de términos de nutrición y alimentación, quiero expresarles lo que a mí me ha ayudado y me ha funcionado en la parte clínica y que me ha ayudado a ayudar a los caballos y obviamente a tener caballos saludables. Y bueno, recordemos que los caballos son mamíferos, son herbívoros y que tienen millones de años en evolución, ¿sí? Y con todo esto viene el bienestar animal, donde la Organización Mundial de la Salud lo describe como el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive. Tiene que ser libre de hambre, libre de sed, libre de desnutrición, de miedos, de angustias, de incomodidades físicas o térmicas, dolores, lesiones o enfermedades. Tiene que ser libre para expresar las pautas propias en el comportamiento, ¿sí? Entonces, aquí también va muy relacionado el ciclo de la salud, en donde encontramos, por ejemplo, la alimentación, la nutrición, el bienestar animal y la salud. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la más importante o en qué orden ustedes la pondrían? Si primero sería la alimentación, luego la nutrición y por ende la salud o el bienestar, o sería, por ejemplo, si tenemos salud, pues obviamente vamos a tener una alimentación, una nutrición y, por ejemplo, después un bienestar animal. Pues bueno, realmente esto es en conjunto para tener salud en nuestro caballo. Si uno de estos falla, pues vamos a ver en nuestros caballos que nos van a manifestar algún tipo de dolor o algo en su condición corporal o condición física del caballo. Entonces, ¿qué necesitamos para alimentar, nutrir al caballo? Uno, conocer el medio ambiente donde vive el caballo. ¿Sí? Si es en lugares, en potreros, en praderas, si es un caballo que vive en caballerizas, con qué caballos convive, con cuánta cantidad de caballos convive, si vive en una zona fría, si uno vive en zona templada, cálida, ¿sí? Entonces, todo esto, el conocer el medio ambiente del caballo, nos va a ayudar para tomar decisiones sobre la alimentación y nutrición en ellos. Aparte, es importante conocer al caballo. ¿Qué puntos debemos tomar en cuenta para conocer al caballo? Pues las razas. Recordemos que hay las razas de caballos donde hay temperamentos calientes. Entonces, hay que ver si los caballos son caballos como con mayor estrés o más hiperactivos. Entonces, es muy importante conocer esto, igual porque dependiendo de las razas influye la alzada y el pesaje de los caballos. ¿En qué estado fisiológico se encuentra nuestro caballo? Si es un caballo delgado, si es un caballo gordo u obeso. Hay artículos donde manifiestan que hay propietarios en donde dicen que un caballo obeso es un caballo pues normal, entre comillas, es un caballo que está en su condición corporal
bien, pero realmente esto es a la perspectiva visual de cada uno de los propietarios y no a los hechos reales. Entonces, hay que irnos a la información en cuanto a caballos, que es un score de condición corporal, que este es de Kentucky, para no tener, pues a quien le guste el gordo o el obeso, sino realmente irnos a lo certero. Entonces, tenemos una condición del número 1 al 9, en donde la condición número 1 es una condición pobre, la 2 es un caballo muy delgado, la 3 es un caballo delgado, 4 moderadamente delgado, una condición 5 es moderada, 6 es moderadamente musculoso, 7 musculoso, 8 un caballo grasoso y 9 extremadamente grasoso. Entonces, aquí también influye en conocer la raza de nuestro caballo, porque, por ejemplo, si hablamos en un caballo pura sangre inglés, obviamente su condición corporal referente al score, lo ideal es que sea un caballo en el número 4, que es moderadamente delgado, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un caballo español, obviamente lo que buscamos en un caballo español es que su condición corporal sea moderada o moderadamente musculosa. Entonces, otra herramienta que necesitamos para conocer a nuestro caballo es la condición del cuello, ¿sí? Evaluar el tejido adiposo que existe en el cuello. Entonces, aquí tenemos una escala del 0 al 5, en donde, por ejemplo, en esta fotografía es de un caballo que tiene una condición de tejido adiposo en el cuello o cresta del cuello del 3, en donde ya vemos, ¿sí?, esta cresta del cuello donde ya hay inicio de grasa a la mitad del cuello, ¿sí? Entonces, esto ya nos está indicando que nuestro caballo pues ya está en una condición probablemente 5 o 6, ¿sí? También tenemos esta condición del 4, en donde ya encontramos este tejido adiposo en el cuello, en donde ya inicia en esta región que es como la nuca hacia la cruz. Y si lo queremos tocar con las manos, pues ya no lo podemos. Aparte tiene como estos guías en donde van la grasa. Entonces, esto ya es una condición corporal, perdón, una condición adiposo del cuello número 4. ¿Cuál es la 5? En donde la cresta del cuello ya se cae. Esto no lo queremos en caballos. Por ejemplo, en caballos españoles, esto es muy penalizado. Por ejemplo, en caballos españoles se hace una evaluación a los 3 años. Entonces, si ven este cuello caído, pues ya son caballos que ya no son aptos reproductores en el español. Y pues bueno, este por ejemplo es una condición corporal número 2, donde muy ligeramente se alcanza a ver el tejido adiposo en el cuello. Una condición por ejemplo del 0 es donde no se alcanza o no lo vemos, son caballos ya muy flacos o muy delgados, una condición corporal pobre. Y bueno, la 1 no es visible el tejido adiposo, pero pues ya lo podemos tocar. ¿Qué necesitamos aparte de conocer a nuestro caballo? Pues bueno, conocer el peso. Lo ideal en el peso es con una báscula. Si no tenemos una báscula, tenemos otra herramienta que podemos utilizar, que es esta cinta, en donde medimos el perímetro torácico, donde el punto de referencia es atrás de los miembros anteriores aproximadamente de 3 a 5 centímetros en la región donde va el cincho, y tiene que ir esta cinta ajustada, no apretada, solamente ajustada. Pues si no contamos con una báscula o con una cinta, pues bueno, hay varias fórmulas que nos podemos ayudar. Yo en esta les proporciono esta, en donde para sacar el peso de un caballo adulto, el peso vivo, multiplicamos 3.4 por el perímetro torácico en centímetros, más 3 por la alzada a la cruz en centímetros, menos 785. Para conocer el peso vivo de caballos menores de 4 años, cambia la fórmula, la cual es multiplicamos 4.5 por perímetro torácico en centímetros, menos 370. Entonces, es muy importante saber pesar a nuestros caballos, ¿sí? Por ejemplo, esta foto nos indica
que los miembros anteriores están abiertos y uno está adelante y otro está atrás. Igual los posteriores, uno está adelante y otro está atrás. Esta es una forma que es errónea, donde el peso que vemos en el caballo pues no va a ser el correcto. Lo ideal es que tanto sus manos y sus posteriores estén lo más natural posible el caballo, ¿sí? Que sean paralelos una mano con la otra e igual con los posteriores, ¿sí? Y en la parte práctica, por ejemplo, esta imagen, pues está mal posicionado el caballo. ¿Por qué? Porque su mano anterior está hacia adelante, ¿sí? Todo es lo correcto. Puedes poner tanto las manos como los posteriores en lo más paralelo posible y cuidar también la posición de la cabeza del caballo. Si la cabeza del caballo está muy arriba o abajo, igual vamos a tener falsos datos en el peso del caballo. El caballo tiene que estar parado lo más natural posible, ¿sí? También cuidando mucho la posición de la cabeza. ¿Qué otra cosa necesitamos aparte de conocer a nuestro caballo? Pues bueno, el estado de salud de nuestro caballo. Si está enfermo, si no está enfermo, qué actividad física desarrolla nuestro caballo o su función zootécnica, si es de paseo, si es un caballo, por ejemplo, atleta, caballos de carreras, salto, adiestramiento, reining, charro, etc. Entonces, ¿qué tipo de actividad física desempeña nuestro caballo? Otro punto importante en considerar, el trabajo físico que hay en nuestros caballos. Se maneja desde el trabajo ligero, moderado, intenso y súper intenso en la clasificación del ejercicio. Entonces, donde encontramos en el trabajo ligero, que son caballos que están caminando, un trabajo de aproximadamente 20 minutos, y este trabajo de 20 minutos al paso no debe de ser mayor a 60 latidos por minuto, ¿sí? Un trabajo moderado, que es un trabajo que aproximadamente es de 30 minutos, sus latidos cardíacos no deben de ser más de 90 latidos por minuto. Un trabajo intenso, que es alrededor de 45 a 1 hora, sus latidos cardíacos no deben ser mayor de 150 latidos por minuto, y un trabajo súper intenso, que es un trabajo de más de 1 hora, donde sus latidos por minuto del corazón deben ser alrededor de 200 latidos. Entonces, obviamente tomando la referencia que los latidos cardíacos normales de un caballo es de 28 a 40 latidos por minuto. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho a conocer nuestro caballo. El tercer punto que debemos considerar es la calidad de los forrajes, ¿sí? ¿Qué tipo de pastos comen nuestros caballos? ¿Qué tipo de concentrado? Si es qué tipo de forraje, si es alfalfa, si es avena, la calidad de la avena. A veces vemos avenas muy bonitas de color verde, vemos, por ejemplo, avenas pues ya un poquito opacas. Entonces, hay que tomar en cuenta la calidad de la avena. Es importante pesar la avena. ¿Por qué? Porque varía mucho el peso de las pacas de avena, ¿sí? Podemos encontrar pacas que pesan alrededor de 18 kilos, 15 kilos, 13 kilos, 10 kilos, hasta 8. Entonces, es muy importante sacar el promedio de nuestras pacas para saber cuál es la cantidad real que le vamos a dar de materia seca a nuestro caballo en kilogramos, porque luego lo que de repente hacemos o nos encontramos en la parte práctica es que dividen las pacas en secciones, ¿sí? Donde dices, no, una paca son para 4 caballos o una paca son para 5 caballos. Entonces, lo ideal para tener un mejor control debe de ser pesando las pacas, ¿sí? Para saber cuántos kilogramos pesa este caballo. Y la otra, teniendo un mayor control, pues hacer un análisis bromatológico para ver en qué condiciones nutricionales se encuentran nuestras pacas. Y aquí les voy a comentar una anécdota. En alguna ocasión llegaron a ofrecerme unas pacas y tenían un color hermoso, o sea, un verde que jamás lo he visto en pacas, pero resulta que este forraje pues era regados con aguas negras. Entonces, yo lo que les quiero preguntar, ¿ustedes darían a sus caballos pacas que saben que están regadas
o forraje que saben que está regado con aguas negras, ¿sí? Entonces ahí te los dejo de tarea, aunque lo vean, las pacas hermosas, ¿sí? Entonces lo ideal para conocer el estado nutricional de nuestras pacas es el análisis bromatológico. Conocer el concentrado. Hay diferentes tipos de concentrado para caballos, desde el peletizado, que es una compactación es una compactación en la mezcla de los ingredientes al ser introducido a través de pequeños orificios, ¿sí? Que los vemos, por ejemplo, estos rollitos. Encontramos los rolados, que son estos granos comprimidos con rodillos, que tienen que son partículas planas. Tenemos diferentes tipos de multipartículas, dependiendo la empresa que los elabore, pues también diseñan cómo se va a ver físicamente el multipartícula, pero en sí es una mezcla de diferentes granos junto con el forraje. Y el extruido, que tiene esta forma de croqueta, es un proceso que se obtiene la gelatinización del almidón, y esto lo hace que sea un alimento con mayor absorción en el intestino delgado. Entonces, hablando de los concentrados, de conocer qué tipos de concentrados hay en el mercado, es muy importante pesar a nuestros concentrados. ¿Por qué? Porque no todos pesan lo mismo. Porque de repente llegamos a los ranchos o a donde están los caballos y le preguntamos, por ejemplo, al caballerango, ¿cuánto le das a tu caballo? Pues le doy 1 litro. O sea, ¿de verdad? ¿De verdad le dan 1 litro? O sea, hay que empezar a educarnos o a educar mucho al cliente en que pues esto no es líquido, por lo tanto no se mide en litros, ¿sí? Entonces, esto por ser materia seca se mide en, bueno, concentrados, esto se mide en kilogramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos en la primera foto que es un pellets, son las mismas, es la misma, intenté poner el mismo volumen de diferentes concentrados para que vean que cada uno pesa diferente. Entonces, por ejemplo, la primera foto que es el pellets, pesa 3 kilos, ¿sí? El que le sigue, que realmente es un multipartícula, pero le puse como nombre de rolado porque tiene muchas partículas planas, que es la característica del rolado, pesa 2,5 kilos. La siguiente foto, que es la tercera foto, pesa 2 kilos, 2 kilos, ¿sí? La otra multipartícula, que es la cuarta foto, ¿sí? Pesa 2,5 kilos. Y la última foto, que es la multipartícula que tiene una consistencia que es mayor forraje, pesa 1,250 gramos. Y el extruido pesa 1,800 gramos. Entonces, si ustedes ven, es bien importante saber que todas las partículas pesan diferente. Por ejemplo, en los pellets hay la calidad de pellets, ¿sí? Donde a veces si agarramos un pellet, la consistencia de este pellet, muchos de estos se nos pueden deshacer en los dedos, en las yemas de los dedos, porque debido a cómo está hecho. Y hay otros pellets en donde sí mantienen esa partícula como de rollito. Entonces ahí también viene la calidad del pellet. Entonces aquí no hay de que a todos parejo, no. El peso parejo, no. Pesen su concentrado porque todos pesan diferente. O sea, si ponemos, por ejemplo, el pellet que pesa 3 kilos, la primera foto, y el extruido que tiene el mismo volumen pesa 1,8 kg, que casi es la mitad, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, por lo cual hay que recomendarles a los propietarios de los ranchos o al propietario de la ganadería que siempre tengan una báscula para siempre estar monitoreando el peso de estos productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta foto de este pellet, que es una cubetita que está aproximadamente 3/4, pues pesa 2,5 kilos. Entonces, de repente me encuentro con estos caballos donde administran 2,5 kilogramos de pellets en la mañana y combinado con multipartícula, que tiene esta consistencia que es más forraje,
y pesa 1,250 kilogramos. Entonces, esto lo dan, bueno, son comidas que daban 4 comidas al día, pero iniciaban multipartícula, luego pellets, luego otra vez pellets y terminaban en la tarde-noche con multipartícula. Y a fin del día, al día, la cantidad de concentrados que daban eran 5 kilos de este alimento pelletizado y 2,5 kilos de este alimento multipartícula. Entonces, en total, la cantidad que se le daban a estos caballos eran 7 kilos en total, tanto del peso del concentrado, bueno, que en este caso son 2 concentrados, y vean qué caballos son estos, vean la condición corporal de estos caballos, pues realmente tienen una condición corporal pobre, una condición delgada, ¿sí? Que va del 1 al 2. Entonces, realmente hay que concientizar mucho que no porque les demos más concentrado, significa que nuestros caballos van a estar gordos. O sea, aquí está una muestra de que no. Hay que conocer a nuestro caballo tomando en cuenta todos los puntos que ya les dije. Otro punto importante, hay que conocer la calidad de los concentrados. Existe desde el económico, el estándar, el premium y el super premium. Ustedes, por ejemplo, bueno, creo que aquí, por ejemplo, tengo entendido que hay propietarios de caballos que me están escuchando. Ustedes, por ejemplo, cuando van a una forrajera, le preguntan a la forrajera qué calidad de alimento están comprando. Es importante saber y conocer qué calidad de producto estamos ofreciéndole a nuestro caballo, porque de repente pasa que compramos un producto porque el compadre no lo recomendó y no vemos el resultado que queremos ver en nuestro caballo, ¿ok? Entonces, las industrias hacen una regla de 3 en donde se evalúa que el 80%, ¿sí?, de los caballos consumen la calidad de concentrados tanto estándar como económico, y el otro 20% de caballos consumen alimentos de calidad premium y super premium, ¿sí? Entonces, ya sabemos esta parte importante de los concentrados. Ahora, ¿cuánta cantidad de forraje debe de comer mi caballo? Bueno, sí, hay muchos artículos. Si ustedes se meten a buscar artículos de síndrome metabólico equino o síndrome metabólico equino con laminitis, en estos artículos nos dan muchos tips que debemos tomar en cuenta en cuánta cantidad de forraje le debemos de dar a nuestro caballo. Entonces, por ejemplo, en uno de ellos decía, los caballos normalmente comen de 2 a 2,5 del peso corporal del caballo o el peso vivo del caballo, ¿sí? Y los ponis desde un 5% de su peso corporal en materia seca en un periodo de 24 horas, ¿sí? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿correcto? El periodo de 24 horas, ¿correcto? Porque a veces le damos a nuestro caballo nada más una comida al día o 2 comidas al día y eso sí nos va bien. Entonces, hay que tomar esto en cuenta en esto que se menciona en los artículos. Otra sugerencia en artículos que encontramos, bueno, no son sugerencias, son datos reales, es donde los caballos deben recibir inicialmente heno en una cantidad equivalente del 1,5% de su peso corporal. Por ejemplo, para un caballo de 500 kilogramos le tocaría consumir de materia seca 7,5 kilogramos. Entonces, si se acuerdan en la foto donde saqué estos caballos que estaban, los 2 caballos que estaban en condición pobre, si recuerden que estaban comiendo puro concentrado, ¿y dónde está el forraje? O si tomamos el multipartícula, que era mayor forraje, y estaban consumiendo 2,5 kilos al día, pues aquí ya estamos viendo que están pero súper bajos en lo que los artículos nos hablan. Hay otros donde nos dicen, bueno, la cantidad mínimo de heno recomendada para caballos es de 1% de su peso corporal al día. Si tenemos un paciente, un caballo enfermo, se ha observado estudios que si le damos el 2% del peso corporal del caballo, no vamos a obtener reducción del peso. Entonces,
a veces cuando preguntan, oye, mi caballo está enfermo, sabes que tiene laminitis y no es que hay que dejarlos morirse de hambre, no, es evaluar cuánto pesa tu caballo y, por ejemplo, en este artículo te dicen, bueno, te vas a dar menos de sus 2% de su peso vivo y ahí, y en lugar de darle una comida de una vez al día o 2 veces al día, pues divídesela en 4 o 5 comidas al día. El chiste es que el caballo se entretenga, que no se aburra. Y bueno, otro punto a considerar importante, que es el número 4, es el material, como las tablas del FitStuff y las tablas del RNC, en donde, por ejemplo, aquí tenemos, lo dividimos en etapas fisiológicas, bueno, el FitStuff lo divide en etapas fisiológicas, tenemos caballos adultos que están en mantenimiento, yeguas gestantes, yeguas en lactancia, el trabajo físico del caballo, por eso lo que les decía que es importante saber a qué se dedica nuestro caballo. Entonces, el trabajo ligero, moderado e intenso, los potros en diferentes etapas de desarrollo, y tenemos cuánto porcentaje de forraje y cuánto porcentaje de concentrado le debemos de dar a nuestro caballo al día, ¿sí? Y el total, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calcular la cantidad de alimento para administrarle a nuestro caballo? Pues hay que revisar la tabla del FitStuff, que es la que se le acabo de mostrar. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Tenemos un caballo que pesa 500 kilogramos y lo queremos tener en mantenimiento. Entonces aquí está mi tabla del FitStuff. Este es mi caballo adulto, está en mantenimiento. Entonces mi tabla del FitStuff me recomienda o nos recomienda que dos opciones, o darle 1.5% o 2% del peso vivo del caballo. Y en el concentrado, darle o nada o darle 0.5% del peso vivo del caballo. Entonces, aquí ya elegimos que vamos a darle forraje el 2% y concentrado 0.5% del peso vivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una regla de 3. Vamos a multiplicar para saber cuánto forraje le vamos a dar a nuestro caballo. Vamos a multiplicar el 2% que decidimos, porque lo estamos viendo en la tabla del FitStuff, por los kilogramos del caballo, que este pesa 500 kilos, y lo dividimos entre 100. Entonces, esto nos va a dar 10. Esto, ya sabemos que el resultado es de 10 kilogramos de forraje que le tenemos que dar a nuestro caballo de 500 kilos para mantenerlo en mantenimiento, ¿sí? ¿Cuánto le vamos a dar de concentrado? Pues bueno, nosotros elegimos 0.5%, obviamente volvemos a hacer la regla de 3, por 500 kilogramos, lo dividimos entre 100, y nos da que le debemos de dar de concentrado a nuestro caballo al día 2.5 kilogramos, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuánta cantidad en kilogramos lo que le debemos de dar a nuestro caballo. En forraje 10 kilogramos y concentrado 2.5 kilogramos al día, ¿sí? Entonces, ahora debemos valorar los ingredientes de la dieta y consultar al NRC para establecer si es que cumplimos con los requerimientos nutricionales al día, con los forrajes y el alimento balanceado. Es importante, como les digo, hacer el AQP, ¿sí? Un análisis químico bromatológico para saber en qué estado nutricional está nuestro forraje, nuestro concentrado, y tomar decisiones en ellos. Entonces, en cuanto a la estimación del FitStuff, se toma de referencia en materia seca el 90%, ¿sí? Y solo el 10% de humedad. Hay artículos donde te dicen donde el mayor porcentaje de humedad es el 12%, ¿sí? Pero lo ideal es el 10% y bueno, ahí nos podemos asesorar más con un especialista en nutrición. ¿Correcto? Entonces, como nota importante, debemos considerar que ni el FitStuff ni el NRC toman en consideración raza del caballo, ni tipo de concentrado, ¿sí? Si es rolado, si es molido, si es peletizado, si es extruido, ¿sí? No toma en consideración qué tipo de forraje es, si es achicalado, si es las pacas de avena o las de alfalfa, etcétera. No toma en consideración la zona geográfica, la altitud y el clima. Por lo tanto,
Esto debe ser tomado muy en cuenta por el médico veterinario o por el especialista en caballos, ¿sí? O en conjunto, ¿sí? Tanto el veterinario, el especialista en el médico veterinario clínico en caballos, como con el especialista en nutrición, ¿sí? Entonces, hay que tomar muy en cuenta que estas cantidades, que ya sabemos cuántas cantidades de forraje concentrado le vamos a dar a nuestro caballo, estas cantidades se establecen para que el caballo no se quede con hambre. En ningún momento se garantiza que la dieta cumpla con los requerimientos nutricionales establecidos por el NRC. Por eso hay que hacer constantemente evaluaciones de AQP, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que no queremos en nuestros caballos? ¿Qué es lo que queremos evitar? Problemas. ¿Qué son los problemas? Patologías. ¿Cuáles? Como los cólicos. Por ejemplo, si les damos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en los malas asesorías con los clientes o los encargados de ganaderías, donde damos el forraje y la cantidad de concentrado que damos? Pues bueno, lo mínimo que podemos tener es un cólico por impactación en estómago, ¿sí? Lo que no queremos igual dar, ¿cuántas veces no nos encontramos con caballos que les dan gran cantidad de concentrado, desde 5 kilogramos, 7 kilogramos y 9 kilogramos de concentrado? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en sus caballos? Pues lo vamos a tener caballos con laminitis, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo evitar todo esto, ¿correcto? Úlceras gástricas. Recordemos lo que comenté al principio. Los caballos normalmente, los caballos son herbívoros, normalmente se dedican a pastar alrededor de 16 horas, ¿sí? Si los estabulamos y nada más le damos una comida al día, pues obviamente vamos a tener problemas de úlceras gástricas, ¿sí? Entonces, y esto nos puede llevar, por ejemplo, a cólicos recurrentes. Otro problema que nos está relacionado a la condición corporal del caballo o lo que no queremos, síndrome metabólico equino, ¿sí? Que esto va relacionado con el tejido adiposo, a la obesidad, a la alteración en el ejercicio, en menos rendimiento del caballo y problemas en la función reproductiva en las yeguas. Entonces, también problema de resistencia a la insulina. Entonces, cuando veamos que nuestro caballo está en una condición grasosa y como veamos, como en la foto de donde está este caballo color tordo o tordillo, esas bolas que están en el dorso o en la cruz, que es tejido adiposo, ya nos está dando una información al caballo de que hay que tener cuidado, ¿correcto? Porque esto puede ser a que nos lleve a síndrome metabólico equino, a laminitis, a resistencia a la insulina, etcétera. Y por lo tanto, tanto tejido adiposo nos puede llevar a problemas como el cuello de gato, ¿sí? Que es este cuello caído, que lo vimos en la condición del cuello. Y otro problema que tenemos que evitar o que queremos evitar o podemos evitar es la osteocondrosis. Se han hecho estudios, varios estudios, entonces, por mencionar en alguno, se han hecho estudios en las yeguas, en donde si administramos una dieta a la yegua con alta cantidad de almidón, esto nos puede llevar a que sus crías desarrollen problemas en el desarrollo como osteocondrosis disecante. Entonces, también hay que estar monitoreando muy bien nuestras yeguas, ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenir los problemas que ya comentamos? Pues bueno, debemos proporcionar el alimento, un alimento que se digiera muy bien antes de llegar al cielo en las cantidades adecuadas. ¿Cuál es ese órgano que está antes del ciego? Pues el intestino delgado, ¿sí? Entonces, nos encontramos, por ejemplo, la avena rolada, ¿sí? En donde la avena rolada se digiere la avena rolada se digiere en intestino delgado un 52% y se fermenta en el ciego alrededor de un 48%. La cebada rolada se digiere en intestino delgado un 50% y se fermenta en ciego otro 50%. El maíz rolado se digiere en intestino delgado un 58% y un 42% es fermentado en el ciego. ¿Y qué es lo que pasa con los alimentos extruidos, que es esta partícula en forma de croqueta? Pues bueno, este es el que tiene mayor digestibilidad. Se ha observado que en intestino delgado se digiere hasta un 90% y es fermentado solamente un 10% en el ciego. ¿Okay? Por eso
Esto nos indica que la incidencia de cólicos disminuye hasta un 90% de origen alimentario, ¿ok? De origen alimentario, porque hay muchas causas que producen los cólicos, ¿correcto? Entonces, hay que conocer los tratamientos tecnológicos, ¿sí? Hay alimentos que se hacen a temperaturas bajas y a temperaturas altas. Los que se hacen a temperaturas bajas, o a veces no se usa la temperatura, pues son los molidos o los peletizados. Los que se hacen a las temperaturas altas, en donde a veces se puede combinar temperaturas secas y húmedas, pues es el extruido y el micronizado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso de extrusión en estos alimentos extruidos? Pues bueno, de que si normalmente los rolados, por así decir, por mencionar, se hacen a una temperatura de 80 grados centígrados, los extruidos pasan a otra temperatura mayor, que es de 130 grados centígrados. Esto quiere decir que, por ejemplo, el almidón de un cereal, si lo metemos o se someta a temperaturas altas más la presión, esto se dice que hay la gelatinización completa, ¿sí? Esto quiere decir que lo hace más disponible en intestino delgado porque expone los nutrientes a digestión enzimática, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los pros y contras de los concentrados? Pues bueno, ya hablamos de la calidad del alimento. Podemos encontrar alimentos de calidad económica, estándar y premium, que pueden ser pues, multipartículas, los peletizados o rolados, ¿sí? Hasta el día de hoy, el que conozco que es una calidad super premium es el extruido, que es la partícula redonda, las croquetas, ¿correcto? La digestibilidad, ¿sí? Ya hablamos cuál es el que tiene mayor digestibilidad, que es el extruido. Ya pusimos ejemplos de tipos de rolados en el porcentaje de digestibilidad. Entonces, lo que queremos darle a nuestro caballo, un alimento que contenga mayor digestibilidad. Los polvos y los finos. ¿Cuántas veces nos hemos fijado en la base del bulto de alimento si contiene polvos o finos, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque los finos son precursores de problemas respiratorios. ¿Cuántas veces a nosotros como médicos veterinarios nos hablan porque el caballo tiene tos? Y lo podemos tratar, pues alguna patología de vías respiratorias. Pero realmente la causa que le puede causar tos es el polvo. Entonces hay que tomar en cuenta de cuando vayamos a revisar un caballo que tiene tos, que nos reportan con tos, pues ir a saber qué le están dando de comer a su caballo, ¿sí? Y aparte estos polvos que vemos en los concentrados, que los vemos en la parte de la base del bulto, esto equivale a mermas, ¿sí? Hay una pérdida que vale, por ejemplo, a 4 o 5 kilogramos de puro polvo o más, y esto son mermas, pérdidas económicas, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de administrar a nuestros caballos, sí? Hay que pesar el alimento, no hay que darlo en litros, y cuando nos mencionen litros, hay que hacerle la corrección a los propietarios de los caballos o a los encargados de la importancia de pesar a nuestros caballos, ¿sí? Y saber administrar, no nada más porque el compadre me lo dijo o el vecino le da lo mismo a su caballo, entonces yo le voy a dar lo mismo, ¿sí? Entonces hay que saber bien administrar y conocer las cantidades de concentrado en nuestros caballos. Y las alteraciones, los pros y contras en cuanto a los concentrados, porque podemos encontrar caballos que alteran la conducta y esto es debido por alimentos mal rolados. Encontré este organigrama que quiero compartirlo, que se me hizo muy interesante, en donde es lo que hablamos. Si tenemos un grano mal rolado, que ya dijimos que hay calidades hasta del rolado, ¿sí? Si tenemos un grano mal rolado, vamos a tener menos masticación, menos granos enteros en estómago, por lo tanto, fermentación en el estómago, por lo tanto, acidificación en el estómago, úlceras en el estómago, y aquí nos puede llevar también a cólicos, o a una conducta agresiva en el caballo, ¿sí? Cuando damos gran cantidad de grano, pues aparte de tener granos enteros en el estómago, también vamos a tener granos enteros en el ciego y colon, por lo tanto una fermentación en el ciego y colon, por lo tanto podemos tener gas en exceso y esto nos puede llevar a cólicos y a tratamientos médicos costosos o tratamientos quirúrgicos y
o nos puede llevar a la muerte del caballo, ¿sí? Aparte de dar alto nivel en grano a los caballos, pues puede pasar la acidificación, en donde hay una muerte bacteriana celulolítica, hay menos digestión de fibra y por lo tanto son los caballos que no tienen energía. Que si les das una corridita de 50 metros, ya están agotados, que ya parece que se les acaba el aire, ¿sí? Entonces, tampoco aquí no es muy bueno dar tanta cantidad de grano, ¿sí? La otra que nos puede pasar es que haya inflamación en el colon, ¿sí? Ciego y colon por la alta cantidad de grano, paso de toxinas y bacterias a la sangre y comenzamos a ver caballos con laminitis, con congera unilateral o bilateral. Entonces, estos son puntos muy importantes de considerar cuando vamos a administrar alimento a nuestro caballo y junto con el forraje, ¿sí? Aparte de la masticación, pues bueno, recordemos que el caballo por naturaleza, ¿sí? Toma su alimento desde el piso, ¿sí? Cuando llegamos a un establo, a un box, a una caballeriza, pues de repente vemos comederos muy altos. Entonces aquí ya le estamos cambiando el proceso de masticación en nuestro caballo y vamos a tener problemas en sus premolares y molares, en realidad en toda su boca, ¿sí? Podemos encontrar desde úlceras bucales hasta patologías más severas como rampas, como ganchos, como escalones, ¿sí? Entonces hay que hacer revisar a nuestro caballo desde el día número 1 en que nace, porque desde ahí nos podemos encontrar de que el caballo o el potro tenga problemas en la boca como braquignatismo, ¿sí? O prognatismo, lo contrario, ¿correcto? Entonces, si nuestro caballo le damos el mejor alimento y tenemos pérdida de peso, hay que revisar nuestros comederos y hay que revisar la boca de nuestro caballo. También los caballos pueden mostrar dificultad o lentitud al comer, los granos enteros en las heces, ¿sí? Lo tienen el grano al masticar, no salivan el bocado correctamente, la saliva, una saliva sana, por así decirlo, es una saliva que es espumosa cuando tienen el bocado en la boca. Si vemos una saliva que es como chiclosa, es sugerente por una infección en la boca, y caballos irritables o apáticos, entre otros. Pero estos puntos los puse porque son relacionados a lo que estamos hablando, que es la alimentación y nutrición en caballos. Y bueno, por otros puntos en considerar, pues cuando el jinete reporta que el caballo está duro de un lado o de los dos lados, o que al momento de cejarlo levanta mucho la cabeza, o esos caballos que cabecean mucho, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de revisar la boca del caballo y hacerlo al menos una vez al año, ¿sí? Entonces, si queremos modificar el plan nutricional de nuestros caballos, ¿qué tenemos que considerar? Importante, recopilar información del plan nutricional que llevamos en los equinos, función zootécnica, la edad, la condición corporal, el peso, la localización geográfica y conceptos nutricionales generales, como la composición, el valor nutritivo, la calidad, la cantidad, el costo-beneficio del alimento, tomando en cuenta las necesidades de la ganadería. Y bueno, quiero compartirles este trabajo que hice con un experto en nutrición en caballos, que es el doctor Elías Velázquez, en donde trabajamos con caballos españoles. Entonces, si recuerdan la foto de los caballitos que tenían una condición pobre, muy delgados, pues bueno, así estaban gran cantidad de estos caballos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Recopilamos toda esta información que ya se las mencioné aquí, ¿sí? Y se hizo un plan nutricional donde obtenemos de forraje avena, el extruido y complementos, ¿sí? Energía, proteína. Y dividimos a los caballos en su etapa fisiológica, desde potros de destete, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, concurso, trabajo, mantenimiento y aguas gestantes, ¿sí? Y comenzamos con este plan nutricional importante. Cuando vamos a hacer un cambio de alimento, por ejemplo, si estos caballos antes comían peletizado y multipartícula, y los vamos a cambiar a un extruido, es importante hacer el proceso de transición. La literatura te menciona diferentes tipos de transición, en hacerlos en 5 días, hay otros que te lo mencionan en hacerlo 10 días, otros en 15 días, pero bueno, nosotros escogimos hacerlo en 10 días, en donde, por ejemplo, los primeros 3 días, tu anterior alimento das 1/4 de tu anterior alimento, perdón, 3/4 de tu anterior alimento y 1/4 del extruido, ¿no? Que en este caso utilizamos nuestros caballos. Los otros siguientes 3 días, mitad y mitad. Los siguientes otros 3 días, 1/4 del anterior
concentrado y 3/4 del extruido, que es el nuevo. Y el día 10, pues ya comenzar con la dieta completa, ¿sí? Entonces, es importante llevar una secuencia y las comparativas, mejor dicho, de nuestros caballos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con esta yegua? Que sí estaba, que esta foto fue la que les mostré hace un momento, ¿sí? Entonces, en julio de este caballo, esta yegua sí estaba. Pasaron 4 meses donde le hicimos toda una investigación en los caballos, cambiamos el concentrado y esto es lo que obtenemos en 4 meses, ¿sí? Ya no vemos costillas, obviamente su cuello ya no está delgado, aquí no vemos tanta tejido adiposo, bueno, más bien no se ve, aquí ya comienza a haber tejido adiposo, y obviamente a los 9 meses después, tomando en consideración la primera foto, vean, completamente una yegua completamente distinta, ¿sí? Nuestros potros de destete, como eran anteriormente, cuando estaban en una dosis que no era la correcta, probablemente los caballos pudieran haber estado bien, pero no estaban en buena condición corporal. ¿Por qué? Porque no estaban en las dosis. ¿Por qué? Porque no se asesoran con un especialista en nutrición o porque no hay la asesoría con un médico veterinario, ¿sí? Por eso es que obtenemos este tipo de resultados, caballos caquéxicos o muy delgados, ¿sí? Entonces, viene el resultado de esta potro de destete, en donde de julio al siguiente año, abril, que son 9 meses, vean esta potraza que se convierte en un año, y pues ya podemos hablar de que ya es algo decente, bastante decente. Si tenemos un potro de 1 año, lo mismo, vean la evolución que tuvieron estos potros. Si tenemos un caballo de concurso, que por ejemplo en la primera foto de este caballo de concurso, podemos observar, si este caballo aproximadamente aquí tenía unos 4 años, pues es un caballo bonito, pero pues tiene un pelo opaco, pero a fin de cuentas que la genética la tiene, entonces hay que explotársela. ¿Y cómo se la debemos explotar? Pues con una muy buena nutrición. Entonces, si vemos la comparativa a los 6 meses con el cambio de alimento y darle un buen seguimiento a nuestro caballo, vean el pelaje que obtienen estos caballos brillosos, ¿sí? Y cómo van mejorando su musculatura. Entonces, hay que tomar en cuenta que también forrajes de mala calidad no nos van a ayudar a obtener los resultados que queremos en nuestros caballos, ¿sí? Aparte de los concentrados. Entonces, vean la evolución en 11 meses sin requerir, pues que sí, suplementos vitamínicos, intravenosos y cuánta cosa, ¿no? Solamente es con la dosis que les puse, con el plan nutricional que les enseñé, y solamente con eso y darle un seguimiento podemos lograr estos cambios en estos caballos, que son cambios bastante buenos. Si tenemos potros, por ejemplo, que viven en un corral, ¿sí? Vean estos potritos de 1 año. La mayoría de estos potros, que son alrededor como de 15 potros, vean, todos en una condición corporal pobre, delgados, ¿sí? Se le ven las costillas, sin energía. Bueno, la verdad que no, estos caballos que dices, no, pues no doy ni un peso por ellos. Vean el cambio que obtienen estos caballos a los 4 meses después de haber hecho el cambio nutricional. La conducta ya es diferente, ¿sí? Obviamente, en cuanto a conducta, hay que ver que nuestros caballos no sean agresivos, ¿sí? Entonces ya tenemos unos caballos energéticos con mejor condición corporal, y vean qué es lo que pasa a los 9 meses, ¿sí? Ya siguen en corrales, ya ahí en esa imagen ya no vieron tantos caballos, porque pues ya muchos de ellos se habían vendido. ¿Por qué? Pues porque llega la gente, ahora sí les gusta, ahora sí los compran, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho este manejo tanto en caballeriza como en corrales, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿cómo vemos a estos potros? Por ejemplo, más allá de la parte visual, porque como les comentaba, la parte visual a uno les puede gustar más unos potros, a otros no tanto, a unos pueden ver más flacos y otros pueden ver más gordos, ¿correcto? Entonces, es importante pesar a nuestros caballos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica donde tenemos 15 potros y, por ejemplo, mi potro número 1 con la dieta que tenía antes pesaba 150 kilos. Le cambiamos la dieta, le dimos el seguimiento, ¿y qué es lo que pasa? Que a los 2 meses ya encontramos mejoría, aumento de peso en nuestro caballo, donde aquí aumento alrededor de unos
30 kilos. Y a los 4 meses después, ya vemos que aumentó de 150 a, bueno, alrededor de unos 80 kilos. Y si lo vemos en uno por uno de nuestros potros, pues vemos que hay mejoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le estamos dando una dieta especial a estos potros, no especial, es la adecuada, ¿sí? Y un seguimiento constante. Lo mismo pasa con nuestros potros de 2 años. Si tenemos potros desde el número 1 hasta el número, tenemos, perdón, 20 potros, vean mi potro número 1 y cómo fue evolucionando en el crecimiento. Potro número 2 y así consecutivamente, ¿sí? Mis potros de 2 años. Obviamente, por ejemplo, en estos potros de 2 años, que son potros, eran 21 potros, aquí, por ejemplo, vemos que uno es el más pesado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Recordemos que los potros, los caballos que viven en grupo, siempre va a haber la jerarquía y siempre va a ser el que le hace bullying a todos, ¿sí? Entonces, perdón, va a ser uno el que es el de la jerarquía y va a haber otro animal u otro potro al que le hagan, pues, bullying, ¿no? Entonces, estos dos caballos o estos dos potros o ejemplares hay que tenerlos mucho en visualización. El que es el jerárquico de la manada, que no nos suba mucho de peso, porque podemos tener problemas, y el más chiquitito, el que pesa menos, o al que todo el mundo le hace bullying, pues ahí también hay que tenerlo, si no, hay que sacarlo del corral y pues meterlo a una caballeriza y para que esté comiendo su cantidad de forraje y concentrado que es o la adecuada. Y bueno, esto me voy un poquito más rápido. Igual con los potros de 4 años, vean los resultados, ¿sí? Y bueno, en general hay que tomar en cuenta que las caballerizas deben estar limpias. O sea, imagínense ustedes un caballo que vive en una caballeriza sucia, llena de lodo, pues imagínense todo el estrés que pasa un caballo si vive en una caballeriza las 24 horas del día y más ahí, si vive ahí toda la semana y lo que le sigue, ¿sí? Entonces, hay que tomar también en cuenta estos puntos que son importantes porque el caballo puede sufrir estrés y si sufre estrés, pues no vamos a obtener los pesos adecuados. Y importante, aguas limpias. Yo me acuerdo un maestro que tuve en la licenciatura que él decía, si ustedes no son capaces de tomar agua de la pila de donde toma su caballo, cambien el agua, limpien la pila y administren, vuelvan a poner agua. Si ustedes son capaces de tomar esa agua, entonces es señal que es una agua limpia, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esos puntos de caballerizas limpias y aguas limpias, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros viviríamos en un cuarto oscuro, sucio, pues nos deprimimos, no queremos salir, no queremos hacer ejercicio? Lo mismo pasa con los caballos, ¿sí? Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos un trabajo en donde ya vemos mejoría en el peso corporal de nuestros caballos, en la condición corporal, pues aquí ya podemos jugar un poquito con la estadística, en donde, por ejemplo, si en este grupo de caballos, que son caballos adultos, si antes pesaba alguno 430 kilos, son caballos españoles, ¿correcto? 430 kilos y 500, 550, 600, 650. Y ya vamos viendo, esto fue en junio del 2017, este trabajo que hicimos, y ya vemos que al mes siguiente esto ya se va homogenizando y vemos de junio a julio, perdón, a diciembre, cómo va homogenizándose estos pesos, ¿sí? Esto es jugar con la media, ¿sí? En donde si antes teníamos una varianza de que caballos delgados, flacos, caquéxicos, a gordos, obesos y lo que le sigue, aquí ya vamos llegando a un fin. Y esto en una ganadería se ve como un orden, tanto en los caballos como en la gente que trabaja ahí, ¿correcto? Entonces, ¿qué se necesita para establecer las dietas adecuadas a los caballos? Ya para concluir, conocer la naturaleza y comportamiento del caballo, conocer los pros y los contras de los productos comerciales, evitar recomendaciones de conocidos, de amigos, de los compadres, ¿sí? ¿Y por qué también esto? Porque se me ha pasado comentarles, ¿por qué? Porque esto no es una receta de cocina, ¿eh? Todos los organismos, todos los caballos tienen diferente metabolismo. A mí me ha tocado caballos de, por
por ejemplo, de caballos españoles que pesan alrededor de 600 kilos, que nada más les doy la dosis de su forraje y 1 kilo de concentrado, que en este caso extruido, y los sigo manteniendo en 500 kilos. Entonces, esto no es una receta de cocina, hay varianzas, por lo tanto, no eviten las recomendaciones de los conocidos, ¿sí? Entonces, hay que ir por las cosas como son, con fuentes confiables, ¿sí? La capacitación continua con profesionales de alto nivel en nutrición en caballos, la capacitación de los caballerangos, que estas personas son bien importantes porque son los que están las 24 horas del día de los caballos y ellos nos dan mucha información en cuanto a los caballos. Llevar un registro de los pesos al menos una vez al mes. Como les comentaba, información de fuentes confiables, mucha disciplina, constancia, disposición y pues a fin de cuentas lo barato finalmente sale caro. Hay que tomarlo muy en serio esto, ¿sí? Entonces, para llegar al éxito, debe haber, una vez que se establecen las dosis, la supervisión, pues tener un compromiso de darle un seguimiento. Todo es un trabajo en equipo, tanto de los dueños como administradores de los hípicos, como encargados de los ranchos, como el caballerango, como el clínico especialista en equinos, como el especialista en nutrición en equinos, un buen forraje y un buen concentrado, dárselo a nuestros caballos. Y bueno, con esto concluyo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y pues vámonos a las preguntas. Ok, doctora, muchísimas gracias por esta charla bastante interesante, bastante nutritiva para nosotros los médicos. Mira, tengo algunas menciones. Primero, quiero, Sí. bueno, vamos a ver las preguntas para que... es que no me aparecen, perdón, no me aparecían. Ya las tengo. Ok, vamos a ver con Manuel Escobedo Zúñiga. Ok. Nos pregunta, ¿qué nos puede comentar del uso del FBH en la alimentación y su porcentaje de inclusión en la dieta? ¿El FBH? FVH. La verdad es que no sé a qué se refiere. Bueno, si me pueden especificar las siglas, porque no las recuerdo. No, Okay. No sé realmente a qué se refiere. Si me especifica las siglas. A lo mejor sí él lo ha de haber abreviado como lo entendió, pero bueno. Mira, doctora, veo que aquí en la presentación tienes la cámara desactivada. Puedes mover tu cursor, perdón. te va a aparecer un menú abajo. A la izquierda hay una cámara. A lo mejor tienes ahí la rayita roja. Tal vez si le das clic, se active la cámara y te veamos. A ver, permíteme. En Zoom. Permíteme. Sí, si quieres deja de compartir. Está lloviendo, entonces no le quiero mover tanto porque no más o menos va a ir la señal, pero bueno, Okay. Ahí está. ¿Ya? Híjole, no, sigue sin verse. No te preocupes. Si quieres ya deja de compartir la pantalla para que ya nos veamos los dos. Ok, a ver. Arriba donde dice dejar de compartir. Y ya terminamos. Mientras te voy diciendo, doctora, muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que sí, tuvimos muy buena afluencia de asistentes. Yo, bueno, amo esta industria en la que trabajo. Hoy es mi cumpleaños. Muchas gracias. Me mandaron felicitaciones ahí en vivo. Muchas gracias. Para que veas cómo amo mi trabajo. Yo en mi cumpleaños trabajo. Así es como debe de ser. Sí. Y bueno, vamos a ver otra pregunta. Dice... Perdón, doctor. Sí. Ya sé, me parece que se refiere a los cultivos hidropónicos. A ver. ¿Me puedes repetir la pregunta si la tienes por ahí? Forraje verde hidropónico, sí, es correcto. ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿Qué opina? ¿Qué nos puede comentar del uso de forraje verde hidropónico en la alimentación y su porcentaje de inclusión en la dieta? Ok. El forraje hidropónico, obviamente hay varios, ¿no? Pero, por ejemplo,
estos forrajes tienen mucho porcentaje de agua, como cuánto, un 80% de agua, y de materia seca, pues estamos hablando de un 20% de la materia. Entonces, aquí hay que considerar una cuánta cantidad. Recordemos, si a un caballo que está en mantenimiento le damos 1.5% de materia seca, y este forraje hidropónico está en el 80% es agua y nada más 10, realmente en cantidad de materia seca aproximadamente le vamos a dar 40 kilos. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta porque a fin de cuentas, aunque el forraje hidropónico al momento de cosecharlo tengo entendido que es barato, al momento de dárselo al caballo, pues puede ser caro. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que este forraje es 80% agua y solamente es 20% materia seca, ¿sí? Entonces, las conversiones para darles este tipo de cultivos a nuestros caballos, pues está un poquito complicado, ¿sí? Lo que se sugiere es mejor darlos como premios, así como hay premios con las manzanas, con las manzanas, con el piloncillo, que tampoco no es muy bueno darlo tanto dulce porque luego se pican las muelas, darlo como botana. Entonces, igual, este forraje es mejor darlo como botana, ¿no? No tanto como exclusivamente como forraje, ¿correcto? Porque si no, recordemos que en vida libre deben pastorear los caballos alrededor de 16 horas, entonces ni modo que pongas el forraje durante todo el día. Entonces son puntos a considerar del por qué dar este forraje o no. Entonces yo en lo particular no lo recomiendo, yo lo recomendaría mejor como premios a nuestros caballos. Ok, muchas gracias, doctora. A ver, otra pregunta. Dice John Miguel Prado Rosales, opinión del salvado de trigo. Ok, perdón, aparte del hidropónico, como es un pasto fresco, este tipo de pastos tienen muchos azúcares, porque son muy tiernos. Entonces, pues no, recordemos que forrajes con alto contenido de almidón, pues pueden ser predisponentes a la meningitis, ¿correcto? Entonces o en las yeguas gestantes, pues igual, problemas en el desarrollo ortopédico en los potros, ¿sí? Referente al salvado, te voy a contestar a esta persona, no sé quién haya sido, mucho gusto. Te voy a contestar como en una ocasión, estaba en un ciclo de conferencias internacionales que ya comentábamos que se hacen en la UVM, y estaba una doctora que ella es de Australia. Ella le hicieron la pregunta, ¿qué opinas del salvado? Y ¿saben qué le contestó ella? Que es basura. Pero bueno, realmente el salvado, eso se utilizaba, se utiliza desde mucho tiempo. Yo realmente no lo recomiendo, porque pues a fin de cuentas, pues sí es fibra, pero pues realmente no sirve, o sea, no. Me he encontrado con gente que le dan medio bote del típico bote chilero, pero a fin de cuentas, pues no, porque si ya le estás dando, por ejemplo, un alimento de alta digestibilidad, como es un extruido, pues para qué darle salvado si es como fibra, si ya tienes un alimento que está dando una digestibilidad de un 90%. ¿Sí? Entonces, ahí ya estás perdiendo dinero. Entonces, ¿por qué gastar en un bulto de salvado? Y mejor lo puedes invertir en un buen producto y que te va a dar resultados en tu caballo, tanto en la masa muscular, en el temperamento del caballo, y en otras cosas. Entonces, yo realmente no recomiendo el salvado. Si acaso lo llegara a usar, o cuando lo uso, es por ejemplo cuando tengo caballos enfermos, y doy una dosis mínima de alrededor de unos 100 gramos, ¿no? Que es como un puñito pequeño. Realmente, como en las dietas, ya hay que comenzar a descartar el salvado. Ya tenemos, la industria nos ha regalado alimentos de alta digestibilidad, como los extruidos. Entonces, eso sí se los recomiendo usarlos. Ok, doctora, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Se utiliza el extruido para equinos de hipódromos? Y de hecho tengo entendido que en el Hipódromo de las Américas están utilizando un alimento que se llama, bueno, no sé si puedo hablar de comerciales, pero no, mejor no digo. Sí, sí están utilizando extruidos. Tengo entendido que en el Hipódromo de las Américas usan el extruido, y obviamente que una de las ventajas que tiene este alimento extruido es que es más ligero. O sea, si se vieron las imágenes de los pesos de cada uno de los concentrados, este extruido es más ligero y es muy voluminoso.
Entonces se da en menor cantidad al caballo, ¿sí? Por la calidad y porque es voluminoso. Entonces, sí, sí lo recomiendo 100%. La verdad, yo estoy fascinada con este tipo de alimentos que se lo he incluido, por los resultados. Y aparte, como son alimentos livianos, obviamente quieres que tu caballo de carreras sea liviano y no que esté pesado al después de comer a las 2 horas que ande pesado. Entonces, sí, muy recomendado. Y sí, sí se usa en caballos de hipódromo. Tengo entendido que en el hipódromo de las Américas lo usan. En otros caballos de carreras, por ejemplo, al norte del país, como en Chihuahua, lo usan. Y yo lo recomiendo, 100%. Ok, doctora, muchas gracias. Mira, pregunta Marina Flores. ¿Cuál sería la alimentación adecuada en neonatos huérfanos? Neonatos huérfanos, bueno, hay 2 opciones. Ok, neonatos huérfanos. Una es el suministro de leche. La que puedes encontrar más fácil es, por ejemplo, la leche nido. Se recomienda en los potros huérfanos. Y nada más hay que tener cuidado en la cantidad, porque de repente dosis completas, o sea, más bien que hay que diluirlo en agua, porque de luego podemos tener diarreas en los potros. Entonces, una es la leche nido, o la otra, pues buscarle una madriza a nuestro potro. ¿Sí? Ok, gracias, doctora. Mira, tengo otra pregunta. Jesús en Ríos pregunta, sí. ¿Qué es más recomendable, la alfalfa o la avena? Mira, a mí en lo particular me gusta más la avena. ¿Sí? Las dos son muy buenas fuentes de forraje, ¿sí? Yo la que uso más es la avena. Yo no uso tanto la alfalfa. ¿Por qué? Porque yo anteriormente estaba por ejemplo, en la ciudad de Campeche. Entonces ahí, pues realmente la avena, como es un lugar cálido, mucha humedad, la avena se nos hacía Rusia, hongo, se nos hacía negra. Entonces por lo tanto perdía la calidad, perdón, de la alfalfa. ¿Sí? Y la otra, pues es que los caballos orinan mucho, pero realmente los dos son muy buenos forrajes, y si los combinas, pues mucho mejor. Y obviamente, pues tomando en consideración las tablas, por ejemplo, de las tablas del FeedStud, para que se vea cuánta cantidad de forraje se le debe dar. Las dos les recomiendo. Ok, doctora, gracias. Vamos con otra pregunta. Dice Selene RB. Como no es de la misma calidad estrudado, ¿debemos de dar la misma cantidad de un rolado que de un estrudado? De un extruido, ok. Sí, ¿recuerdas las tablas del FeedStud? En donde, por ejemplo, si un caballo de mantenimiento debe de consumir alrededor de 1.5% de su materia, de su peso corporal, pues ahí ya nos podemos dar una idea. Pero hay que considerar lo que ya comenté, que las tablas del FeedStud no te dice qué tipo de alimento dar. Entonces, por ejemplo, a grandes rasgos, un alimento, por ejemplo, peletizado, para un caballo se da 1 kilo por cada 100 kilogramos de peso del caballo. Entonces, para un caballo de 400 kilos se le estaría dando 4 kilos al día, ¿sí? Y con el extruido, ¿sí? Son 600 gramos por cada 100 kilogramos de peso del caballo. Entonces, es lo que comentaba. Nos ayuda las tablas del NRC para saber cuánta cantidad de forraje le podemos dar, y lo podemos iniciar, pero ahí es evaluar a nuestro caballo qué tanto engorda, porque de seguro de que engorda van a engordar. Entonces, es cuidar eso. Yo he tenido caballos de 600 kilos, que comienzo con 3 kilos al día con un extruido, y les tengo que bajar la concentración hasta 1 kilo de la cantidad de alimento. Entonces, hay que tomar en cuenta las tablas las tablas del FeedStud, pero darle seguimiento a nuestros caballos. Como te digo, en el extruido en promedio son 600 gramos por cada 100 kilogramos del peso del caballo, y en los pellets son 1 kilo por cada 100 kilogramos del peso del caballo. Ok, gracias, doctora. Pero ya la leí. Ramírez de Loza Luis, en muchos establos los caballos comen silo de maíz. ¿Qué tan adecuado sería? Ay, el silo de maíz, no, eso hay que dárselo mejor a las vacas. Sí, no, para caballos no. El caballo come materia seca, y obviamente comen concentrados porque los adaptamos a
pues al ejercicio y necesitan energía, etcétera. Entonces, no, los hilos para caballos no, es mejor para las vacas. Ay, ya no me escuchan, creo. Ahí ya me escucha, ya. Ya. Perdón, Ya. no agarró el clic. Isaac Hernández, buenas noches. Nos habló de alimentos concentrados, pero ¿cuál es el porcentaje de proteína, energía, vitaminas, minerales y agua por función zootécnica? Está difícil. Ay, que ya me la pusieron grave. Pues es que todo depende al estado fisiológico de nuestro caballo. Hay que, más que nada, establecer o hacer análisis de AQP para saber la calidad de nuestros forrajes o nuestros concentrados, qué tanto porcentaje tienen de proteína, vitaminas, minerales. Entonces, y por ejemplo, en las proteínas, pues recordemos que las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, aquí también pues hacer un estudio de estos aminoácidos para saber si realmente el alimento que tú estás comprando porque te venden la proteína, si los aminoácidos son los esenciales para los caballos. Entonces, realmente todo depende. Yo me iría mejor, bueno, los expertos en nutrición recomiendan es irte a las tablas del FeedStub y con el NRC, que te indica los requerimientos nutricionales, hacer un análisis de tu forraje, de tu concentrado, y de ahí tomar decisiones en cuánta cantidad darle a los caballos. ¿Sí? Ok, doctora, muchas gracias. Mira, Luis Contreras pregunta, ¿el forraje verde hidropónico se recomendaría como complemento en yeguas lactantes? Sí, sí se puede. Obviamente, Okay. como una colación, sí se puede, como premios. Ok, gracias. Salvador G. Elías pregunta, ¿cuál es la ganancia diaria de peso con una alimentación con las proporciones que recomiendas? Saludos y felicitaciones por la ponencia. Muchas gracias. Pues es que todo depende. Yo, por ejemplo, yo últimamente estoy trabajando mucho con el alimento extruido. Yo he obtenido ganancias de pesos entre el primer mes y segundo mes de 30 kilos a 50 kilos, ¿sí? Que eso, por ejemplo, en las gráficas y en las fotos, pues ya se vio proyectado, ¿sí? No nada más visualmente. Entonces, todo depende, volvemos a la calidad del alimento. Y, por ejemplo, el extruido, que es un alimento de calidad súper premium, pues yo sé que voy a obtener muy buenos resultados. Entonces, en cuanto a ganancias de pesos, pues esos son los que he obtenido aproximadamente de un 30 a 50 kilos entre los primeros 2 meses. ¿Sí? Ok. Otra. Rogelio Flo González pregunta, ¿recomendaría el germen de trigo? ¿Recomendar el germen del trigo? No lo recomiendo. Ok, gracias. Dice Juan José Al. En potros, Perdón, bueno, no sí. les recomiendo porque se fermenta, entonces no. Se fermenta muy rápido, entonces no den germen de trigo. Ok, vamos con la siguiente. Juan José Al pregunta, ¿en potros el dar alfalfa puede ocasionar problemas neurológicos? Más bien hay que revisar la alfalfa, porque si la alfalfa tiene hongos y está contaminada, pues eso te va a llevar micotoxinas, eso te va a llevar a problemas neurológicos. Entonces, no tanto es el alfalfa, es revisar la alfalfa para ver si tiene por ahí partículas moraditas o negras, que eso es indicativo a micotoxinas. Entonces, si tienes potros de este tipo, manda a analizar tu alimento, hacerle una prueba de toxicología y ahí te va a decir si es por ahí el asunto, sí, pero la alfalfa no da problemas de neurología. Ok, doctora, muchas gracias. Mira, tienes muchas preguntas, y además también muchos saludos, también quiero decirlo, porque los saludos no los leo porque pues, nos tardaríamos mucho más, ¿no? Pero Okay. vamos a ver, ¿cuál es la ganancia? Esa ya la leí. ¿Cómo puedo combinar? Rudy Rivera pregunta, ¿cómo puedo combinar la relación entre forraje verde hidropónico y materia seca para recuperar un caballo flaco o es necesario agregar minerales? Es que es lo que ella quiere usar hidropónico.
Que si ella lo quiere usar, no lo recomiendo, porque es lo que estaba yo comentando ahorita. El forraje hidropónico tiene 80% de agua, ¿sí? Y 20% es de materia seca. Entonces, si hacemos la conversión, es darle alrededor de 40 kilos de de materia seca de ese forraje hidropónico. Entonces, no, ¿sí? Entonces, más bien, esos son como premios, ¿sí? Okay. O sea, no hay que tomarlo como una fuente de forraje total, ¿sí? Y los complementos, sí. Si tienes, por ejemplo, un caballo, por ejemplo, con 1% de su peso corporal con materia seca y ves a tu caballo muy delgado si está enfermo, lo podemos ayudar, ¿sí? Con complementos, minerales, vitaminas, y es válido. Y se recomienda, está registrado en la literatura. Si buscan artículos, por ejemplo, de síndrome metabólico y, bueno, principalmente síndrome metabólico, estas recomendaciones las van a encontrar muy constantes en esos artículos. Ok, gracias. Jesús Villa pregunta, bueno, dice, buenas noches, doctora Ana Celia. ¿Es recomendable dar rastrojo de maíz a los caballos? Gracias. Rastrojo de maíz, no. Mejor para las vacas. Ok. Mira, Dice Luis. voy a tomar un punto importante, por ejemplo, en el maíz. A veces el maíz, a veces cuando comen los caballos de maíz, pero el maíz entero, a veces lo defecan entero. Entonces, el caballo probablemente tiene problemas en los dientes porque no lo está triturando. Y la otra, si estamos dando un maíz triturado, ¿sí? Entonces, el organismo no va a alcanzar a obtener el mayor porcentaje de nutrientes que tiene el maíz. Por eso existe la instrucción donde incluye el maíz y ya sabemos que vamos a tener el maíz 100% en cuanto a su... Bueno, ahí ya no te escuché, doctora. ¿Se perdió? Ahí, te perdí un poquito. ¿En dónde nos quedamos? No, ya al final, pero es que se cortó el audio, ya no supe si estabas ahí o ya no. Ok, dice Belisario Centeno. A los caballos que consumen concentrado, ¿recomienda dar sucralfato y protectores hepáticos? Si es así, ¿con qué frecuencia? Gracias. Excelente charla. Pues solamente si está enfermo. Si el caballo está en óptima salud, pues no hay necesidad. Si tiene problemas hepáticos, renales, etcétera, pues sí, hay que ayudarlos. Si no, no hay necesidad, ¿eh? O la otra es mandar análisis de enzimáticas para ver cómo está por ahí ese órgano, ¿sí? Valorar la ACT. Ok, gracias. Angelina Pineda Mejía pregunta, además del manejo de los granos y forraje, ¿qué más podemos hacer para evitar intoxicación por micotoxinas? Cuidar nuestro forraje. Cuando los forrajes están en bodegas, hay que tener cierto espacio entre la pared, ¿sí? Alrededor de 30 centímetros, y que evitar las goteras en temporadas de lluvias, y que este forraje esté en tarimas, de preferencia tarimas de plástico, porque las tarimas de madera, en zonas, por ejemplo, muy calientes, obviamente va a haber polilla, y por ende se va a contaminar el forraje. Entonces, igual, revisar el agua, a ver cómo está por ahí. Supervisar las palpas, las paquitas de alfalfa o la avena, supervisarlas, siempre abrirlas. Y supongo que también en tarimas de madera, cuando hay humedad, pues va a absorber la humedad, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces ahí ya vas a tener problemas en nuestros caballos y mermas, pérdidas económicas. Porque Claro. eso se va a la basura. Sí, es correcto. Ok, Ricardo Cuevas pregunta, ¿qué tan recomendable es formular dietas integrales en equinos? Pues, ¿qué tipos de equinos? Pero, o sea, ¿cómo dietas integrales? O sea, realmente los expertos de nutrición lo que nos recomiendan es basarnos en las tablas del FitStuff y evaluar nuestro forraje concentrado con el NRC, ¿sí? Entonces, y de ahí, pues hacer un análisis de AQP, ¿sí? No sé qué se refiere con esto de integrales. O sea, esto que estoy comentando es
para todo tipo de caballos, de todas las razas, en todas las disciplinas, en todas. Ok. Mira, mientras, alguien dijo que si nos podrías poner la tabla del NRC que tenías, mientras te voy, si nos puedes hacer favor, y mientras te voy leyendo otra pregunta. Cassandra Sal pregunta, ¿cómo se llega a la relación calcio-fósforo adecuada sin implementar un concentrado? La relación calcio-fósforo. Híjole, es que hay que mandar análisis a laboratorio. ¿Sí? Ok, siempre con un análisis de sangre, ¿no? Sí, eso es forzosamente, ¿sí? Si no, pues no podemos tomar decisiones. Ok. Ramsés Barajas dice, felicitaciones por la ponencia, doctora. ¿Qué opinas sobre la suplementación con aceites vegetales? Sí es válido. Puede ser, existe por ejemplo el maíz, sí es muy bueno. Entonces, obviamente no hay que sobrepasarnos en la dosis. Puedes iniciar con 80 mililitros al inicio y de ahí puedes aumentar a 100 mililitros y de ahí posteriormente máximo unos 150 mililitros, ¿sí? Aparte del maíz, pues puedes utilizar el de soya, ¿sí? Esos dos de origen vegetal. Ok, gracias. Mira, aquí hay otra pregunta muy interesante. ¿Qué es cierto que el caballo, su alimentación 70% es nocturna? ¿Es recomendable la paja de frijol y de haba? Híjole, la de frijol, pues no creo. Bueno, es que realmente no todo es nocturno, ¿sí? O sea, recordemos que los caballos, si están en vida libre, están pastoreando todo el día, ¿sí? Y obviamente pues descansan un poco en la noche, pero no. Ok. Isabel As pregunta, ¿es recomendable brindar la cebada remojada de una noche? No, ¿No? no se recomienda, se fermenta. Ok. Vamos a tener cólicos, puede morir. Ok. Dice Rudy Rivera. Entonces, para que un caballo aumente su volumen, es recomendable darle mayor materia seca y no forraje con bastante humedad por la capacidad de energía. No, volvemos a lo mismo. Hay que guiarnos por la tabla del feedstuff, ¿sí? Ahí nos va a indicar cuánto porcentaje de concentrado le vamos a administrar a nuestro caballo y cuánto porcentaje de forraje y de concentrado y el total al día. Ok, gracias. Vamos con dos últimas porque ya nos estamos alargando un poquito, pero bueno, eso quiere decir que la gente está interesada. Bueno, mis colegas, los médicos. ¿Cuál sería la dieta para una yegua que está lactando? De antemano, muchas gracias. Buena charla. Dijo Timo Cruz Valdés. Pues revisar el NRC. Es que, por ejemplo, el FitStub nos lleva a, por ejemplo, a establecer la dieta en yeguas gestantes en los primeros meses de gestación y en el último trimestre de gestación. Obviamente, en el último trimestre de gestación, estas yeguas necesitan mayor energía, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Hay que revisar la tabla del FitStub, donde viene especificada por etapa fisiológica, ¿sí? Y ahí vienen las yeguas. Yo, por ejemplo, puse una tabla el ejemplo de un caballo con mantenimiento, pero ahí también viene la cantidad administrada, tanto en forraje como en concentrado, en yeguas gestantes en diferente etapa de gestación y yeguas en lactancia. Volvemos a lo mismo. Analizar el NRC. No toda receta de cocina, todos los metabolismos de los caballos son diferentes, igual con los que humanos. Sabemos humanos que engordamos hasta con el aire, igual pasa con los caballos, ¿eh? Ok. Gracias, doctora. Ya, la última. Jere Pérez dice, ¿es recomendable mojar y colar la avena antes de suministrarla? Depende. Pero pues, realmente, a ver, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, otra vez? Sí, dice, ¿es recomendable mojar y colar la avena antes de suministrarla? No, porque se fermenta. Pero, por ejemplo, hay artículos donde se mencionan que si tienes un caballo muy obeso y tienes paca de avena, la paca de avena, ¿correcto?
puedes bajar, por ejemplo, el índice de almidón mojándola alrededor de media hora o una hora, ¿sí? Pero hasta ahí. Y eso en caballos que hay que tener, que estamos en cuidado por alguna patología. Ok, doctora, pues ya, muchas gracias. Terminamos con las preguntas. Les recuerdo a mis colegas que están viendo esta transmisión que esta plática queda grabada. Ingresen a la página www.inofarma.com.mx en la sección de webinar. Le dan clic a la plática de su interés. Les va a dirigir directamente a YouTube para que puedan ver la plática completa. Doctora, muchísimas gracias por habernos compartido un poco de tu conocimiento. Bienvenida a esta hermosa familia de Laboratorio Loeffler Inofarma. Muchas gracias, doctor. Al contrario, un gusto estar con ustedes y de antemano agradezco la invitación. Me da mucho gusto y qué bueno que ya soy parte de la familia Inofarma. Qué bueno. No, pues mira, para nosotros más gusto. Ojalá que esta sea la primera de muchas intervenciones que puedas tener con nosotros. Te agradezco mucho. Sí. Estas pláticas son parte, o más bien, teníamos planeado hacer las jornadas médicas de 2020, presenciales obviamente, pero bueno, la pandemia de COVID nos impidió cualquier congregación de personas, entonces las hicimos por vía webinar. Estas pláticas nacieron en una junta que hicimos con todo el equipo y dijimos, bueno, pues ya no las podemos dar de forma presencial, vamos a hacerlas por internet y la verdad es que hemos tenido muy buena asistencia, mucha aceptación de todos los médicos que nos están viendo. Les agradezco muchísimo. Por favor, no dejen de asistir a estas pláticas, por favor, porque si baja la audiencia, las vamos a tener que cancelar. Así es que ustedes hacen posible esto y es para ustedes. Entonces, me despido. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Inofarma. Quiero agradecer a mis colaboradores, que son los organizadores, nuestros distribuidores a nivel nacional en la República Mexicana. En Guatemala estamos con Global Vet, en Perú con Improvet, y aquí abajo les puse una liga para que puedan ingresar a su congreso que es IGNEO. Se inscriban, es un congreso internacional muy bueno, y para que se puedan seguir capacitando y ya saben, la capacitación constante es muy importante. A mis compañeros representantes, promotores, si en tu país médico o en donde estás tienes problemas para que te lleguen estos productos o para conseguirlos, ingresa a la página en la sección de representantes y mis compañeros con mucho gusto te van a atender, y si es necesario alguna de mis compañeras promotoras te puede visitar en tu clínica o en tu lugar de trabajo. Pues creo que ya es todo. Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, también le agradecerle porque nos ayuda mucho con la difusión de estos eventos. Y a ti, doctora Ana, muchísimas gracias por haber aceptado formar parte de esta hermosa familia Laboratorio Loeffler Inofarma. Al contrario, mucho gusto. El gusto es mío. Ok. Por último, les quiero recordar que vamos a estar presentes en el Congreso Veterinario de León. Nada más las promociones van a estar disponibles a partir de agosto. Acérquense también a la página, o si ya tienen promotor o representante que los atienda, pregúntenles por las promociones que vendrán pues próximamente. Muchas gracias, doctora. Pues ya, ahora sí me despido. Un gusto, doctor. Estamos en contacto. Gracias. Claro, no, gracias a ti. Público de Inofarma, nos vemos en la próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos y hasta la próxima. Bye. Bye.